En esta noche voy a compartir esto que le he titulado El pasado enciende nuestro presente. I'm going to share this that I have titled The Fire of the Past Light Up or Ignite Our Present. Y quiero tener que tenga como referencia Eclesiastés capítulo 1 verso 9. And as reference, I want you to have Ecclesiastes 1 verse 9. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. What has been will be again. What has been done will be done again. There is nothing new under the sun. De manera que cosas han sucedido en el mundo en el pasado, Therefore, things have happened in the world in the past, algunas buenas, some good, otras malas, some bad, unas más o menos, some so-so. pero según lo que acabamos de leer, no hay nada nuevo. But according to what we read, there's nothing new. Todo se vuelve a repetir. Everything repeats. Y en el pasado, en este país, hubo fuego del Espíritu Santo. In the past, in this country, there was fire of the Holy Y Spirit. este país ha enviado, creo que ha sido uno de los que más misioneros ha enviado al mundo entero. And this country has been one of the countries who has sent out the most missionaries worldwide. Y aparentemente diríamos que ha bajado el fuego, la pasión por el Señor. And apparently we can say that the fire, the passion for the Lord has turned down. Pero yo no creo que el fuego se apague. But I don't think the fire has turned down. Yo creo que hay que avivarlo, I think we have to revive hay it. que soplarlo, We have to blow it. hay que volverle a meter madera, We have to add wood. hay que cuidarlo. We have to take care of it. De manera que, teniendo esto en cuenta, le pido su atención y nos escuche a Jesse y a mí en lo que vamos a leer. Therefore, having this in mind, I want you to pay attention to what Jesse and I are going to read. Este sermón se llama Pecadores en manos de un Dios airado. This sermon is called Sinners in the Hand of an Angry God. Y está basado en Deuteronomio 32:35. It's based in Deuteronomy 32:35. A su tiempo su pie resbalará. Their foot shall slip in due time. Esta es una advertencia solemne dirigida originalmente a un pueblo que, a pesar de haber recibido innumerables misericordias de Dios, se había apartado de él. This is a solemn warning originally addressed to a people who, despite having received countless mercies from God, had turned away from Him. La expresión su pie resbalará revela varias verdades. The expression, their foot shall slip, reveals several truths. Primero, que las personas sin Dios caminan sobre un terreno peligroso. No necesitan ser empujadas para caer, basta que con su pie resbale. First, people who live without God are walking on dangerous ground. They do not need to be pushed in order to fall. All that is necessary is for their foot to slip. Segundo, que la caída pueda suceder inesperadamente. Quien camina por un lugar resbaladizo no sabe cuál será el paso que lo hará caer. Second, the fall can happen unexpected. Person walking on slippery ground does not know which step will cause him to fall. Tercero, que esa caída ocurre por el propio peso de la persona. Cuando alguien está sobre una superficie inclinada y resbaladiza, no necesita ayuda para descender, su propio peso lo lleva hacia abajo. Third, the fall occurs because of the person's own weight. When someone stands on a steep and slippery surface, they do not need assistance to descend. Their own weight carries them downward. Cuarto, que solamente no ha caído porque todavía existe algo que lo sostiene. Fourth, the only reason they have not yet fallen is because something is still holding them up. Esta es la verdad que debemos de considerar. This is the central truth we must consider. Nada mantiene al pecado fuera del juicio excepto la misericordiosa voluntad de Dios. Nothing keeps the sinner from judgment except the merciful will of God. No es la fuerza humana, la inteligencia, la posición social, las buenas obras ni la religión externa lo que sostiene una persona. Únicamente la mano soberana de Dios. It is not human strength, intelligence, social position, good works,
or outward religion that sustains a person. It is the sovereign hand of God alone. El poder humano no puede librarnos del juicio. Human power cannot deliver us from judgment. Ninguna persona es suficiente fuerte para resistir a Dios. No person is strong enough to resist God. Los gobernantes pueden tener ejércitos, los ricos pueden tener grandes recursos, los sabios pueden poseer conocimiento. Sin embargo, cuando Dios determina juzgar, ninguna fuerza humana puede detenerlo. Rulers may possess armies. The wealthy may have great resources. The wise may possess extensive knowledge. Nevertheless, when God determines to judge, no human power can stop him. El ser humano es frágil. Human beings are fragile. Una pequeña enfermedad puede derribarlo. Un accidente inesperado puede terminar sus planes. El corazón puede detenerse sin advertencia. La vida que consideramos segura puede desaparecer en un instante. A minor illness can bring someone down. An unexpected accident can end all their plans. The heart can stop without warning. The life we consider secure can disappear in an instant. No debemos confundir la paciencia de Dios con debilidad. Dios no tarda porque no tenga poder para actuar. Él espera porque es misericordioso. We must not confuse God's patience with weakness. God does not delay because he lacks the power to act. He waits because he is merciful. La justicia de Dios no es obligada a ignorar el pecado. God's justice is not obligated to ignore sin. El pecado no es un asunto pequeño. Sin is not a small matter. Pecar es rebelarnos contra el Dios Santo que nos creó, nos sostiene y nos concede cada respiración. Es rechazar su autoridad, despreciar sus mandamientos y vivir como si fuéramos dueños de nuestra propia existencia. To sin is to rebel against the holy God who created us, sustains us, and grants us every breath. It is to reject his authority, despise his commandments, and live as though we were the owners of our own existence. Dios es amor, pero también es santo y justo. God is love, but he is also holy and just. Un juez que nunca castiga la maldad no es un juez bueno. De la misma manera, la santidad de Dios exige que el pecado sea confrontado. A judge who never punishes evil is not a good judge. In the same way, the holiness of God demands that sin be confronted. La ira de Dios no es una explosión descontrolada como la ira humana. Es su respuesta santa, justa y perfecta contra todo aquello que destruye, corrompe y se opone a su naturaleza. God's wrath is not an uncontrolled outburst like human anger. It is his holy, just, and perfect response against everything that destroys, corrupts, and opposes his nature. No existe seguridad fuera de Cristo. There is no safety outside of Christ. Muchas personas creen estar seguras porque son religiosas, ayudan a otros, asisten a la iglesia y poseen conocimiento bíblico. Many people believe they are safe because they are religious, help others, attend church, or possess biblical knowledge. Pero ninguna obra humana puede borrar el pecado. But no human work can erase sin. Una persona puede hablar de Dios sin conocerlo, puede participar en reuniones y continuar con un corazón sin arrepentimiento, puede cantar, servir, ofrendar y hasta predicar mientras permanece lejos de Cristo. A person can speak about God without knowing him. They can participate in meetings while continuing with an unrepentant heart. They can sing, serve, give offerings, and even preach while remaining far from Christ. Nuestra única seguridad se encuentra en Jesucristo. Our only security is found in Jesus Christ. No somos salvos porque seamos mejores que otros, somos salvos porque Cristo tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos. We are not saved because we are better than others. We are saved because Christ took upon himself the punishment we deserved. Fuera de Cristo no existe refugio verdadero. En Cristo encontramos perdón, reconciliación y vida eterna. Outside of Christ, there is no true refuge. In Christ, we find forgiveness, reconciliation, and eternal life. La vida del ser humano se encuentra en las manos de Dios. Human life is in the hands of God. En este momento cada uno de nosotros respira porque Dios lo permite. In this very moment, everyone of us is breathing because God allows it. Nuestro corazón late porque Dios lo sostiene. Podemos levantarnos, caminar, trabajar y hacer planes porque su misericordia continúa sobre nosotros. Our hearts beat because God sustains them. We can rise, walk, work, and make plans because his mercy continues over us. Sin embargo, muchas personas reciben diariamente las bendiciones de Dios mientras ignoran al Dios que se las concede.
Nevertheless, many people receive God's blessing every day while ignoring the God who gives them. Comen el alimento que Él provee, respiran el aire que Él creó y disfrutan de la vida que Él sostiene, pero no le dan gracias, no le obedecen ni buscan reconciliarse con Él. They eat the food He provides, breathe the air He created, and enjoy the life He sustains. Yet they do not thank Him, obey Him, or seek reconciliation with Him. Cada nuevo día no es una garantía de que todo está bien, es una oportunidad que la misericordia de Dios nos entrega para arrepentirnos. Every new day is not guaranteed that everything is well. It is an opportunity that God's mercy gives us to repent. Peligro puede estar más cerca de lo que imaginamos. Danger can be closer than we imagine. El texto declara, a su tiempo resbalará. The text declares their foot shall slip in due time. No dice que la persona recibirá primero una larga advertencia, no afirma que podrá escoger cómodamente el momento para arreglar su vida. It does not say that the person will first receive a long warning. It does not promise that they will be able to choose a convenient moment to put their life in order. Una persona puede acostarse pensando que despertará al día siguiente y no despertar. Puede salir de su casa con muchos planes y nunca regresar. Puede sentirse saludable y descubrir que su vida está en peligro. A person may go to bed believing that they will awaken the next morning and never wake up. They may leave home with many plans and never return. They may feel healthy and suddenly discover that their life is in danger. No conocemos el día de nuestra muerte. We do not know the day of our death. Por eso es insensatez decir, algún día buscaré a Dios. Más adelante me arrepentiré o cuando sea mayor cambiaré. For this reason, it is foolish to say, someday I will seek God, I will repent later, or I will change when I am older. Nadie tiene autoridad sobre el mañana. No one has authority over El tomorrow. único momento que verdaderamente tenemos es este. The only moment we truly possess is this one. Yo acabo de leer uno de las predicas más famosas de Jonathan Edwards. And I have just read one of the most famous sermons of Jonathan Edwards. Y leí hasta ahí, And I read up to here. porque cuando él estaba predicando esto en el año 1740, creo que fue 40 y pico, Because when he was reading this in 1740 something, no logró leer sino hasta ahí. he wasn't able to read but up to there. Porque las personas que estaban en la iglesia Because the people who were in the church se abrazaron de las columnas, started to hug from the columns, se abrazaban de las sillas, would hug from the chairs, pensando que, que se iba a abrir la tierra y se los iba a tragar. thinking that the earth was going to open and swallow them up. Cayó una convicción del Espíritu Santo A conviction of the Holy Spirit fell upon que him él no pudo terminar de predicar. that he couldn't finish his sermon. Pero ¿quién es este hombre? But who is this man? Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Es el que le voy a hablar en este día. He's who I'm going to talk about tonight. Fue pastor, teólogo, filósofo, misionero. He was pastor, theologian, philosopher, and a missionary. Y uno de los líderes más influyentes de la historia de Estados Unidos. And one of the most influential leaders in the history of the United States. No sé, ¿alguien sabe algo de lo que estoy hablando? Does ¿O anyone es know? primera vez que oye? Anything about this, or is it the first time you're hearing about Primera it? vez. Is it the first time? Se da cuenta que hay mucho que aprender. Do you realize there's a lot to learn? Nació en el año 1703. He was born in 1703 Dicen en Connecticut. in Connecticut. Su padre era pastor. His father was a pastor, Esta era la casa donde él nació. and this is the house where he was born. Y su padre era pastor Timoteo Edwards y Esther Edwards. His parents were Timothy and Esther Edwards. Nada más y nada menos que tenía 10 hermanas. He had no more than 10 sisters. Y fue About 10 sisters. el único varón de la casa. He was the only male in the household. Su inteligencia era extraordinaria. He had extraordinary intelligence, Una profunda curiosidad por la creación. deep curiosity for creation. Su padre, que era pastor, también lo preparaba y tenía escuela en el hogar, His father, who was a pastor, prepared him and had school in the house, donde recibió formación bíblica, where he received biblical formation, clásica classical y académica. and academic. Y él, a los 13 años, And at the age of 13,
entró a la Universidad de Yale He went into Yale University para estudiar teología. to study theology. Hoy una de las mejores universidades de este país. Now one of the best universities of this 13 country. años 13 years estudiando filosofía, studying philosophy, teología y Biblia, theology and Bible, lógica, logistics, latín, Latin, griego, Greek, hebreo, Hebrew, retórica rhetorical, y literatura clásica, classical literature, ciencias naturales. and natural science. A los 17 años se graduó con honores. At the age of 18, he graduated with honors. Pero también tuvo una experiencia But he also had an experience que nació de nuevo. that he was born again. Pero lo que me impresionó But what astonished me the most es esto, is this, que le sucedió leyendo este verso. that happened to him reading this verse. Un verso que lo leemos, pues yo no veo algo como tan sobrenatural para que cambie mi vida. A verse that we read, and I don't see something supernatural for my life to change. Pero una vez más nos damos cuenta de la soberanía de Dios. But once more we see God's Que sovereignty. una palabra que para mí puede ser nada, para otra persona puede ser el cambio. Of a word that to me can be nothing, for someone else can be changed. Por tanto, el Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Now to the King, eternal, immortal, invisible, to God, who alone is wise, be honor and glory forever and ever. Amen. De manera que él sacó su licenciatura en el año 1720 en Yale. In 1720, he took out his license in jail, Y su posgrado en maestría en el año 1723. and in 1723, his postgrad, what's that? The bachelor's? No. Graduates. Ajá. Posteriormente predicó durante un tiempo una pequeña congregación presbiteriana en Nueva York. He preached in a Presbyterian church in New York. Luego pastoreó brevemente en Connecticut. Then, very briefly, he pastored in Connecticut. Luego regresó a Yale para trabajar como tutor. Then he returned to Yale as a tutor. Y esto le sirvió a él para irse formando. And this served as a formation to him. Pero a los 23 años se casó con Sara, But at the age of 23, he married Sarah, una mujer espiritual, a spiritual woman, inteligente, intelligent, de carácter, o sea, un carácter, cuando hablamos de un carácter fuerte, es una persona que es correcta. When we talk about a strong character, is someone who is correct. Siguiendo con la tradición de su familia, tuvo 11 hijos. Following the tradition of his family, he had 11 children. Sara fue una buena compañera en su ministerio. Sarah was a good partner in his ministry. Ella administraba el hogar, She administered the house. recibía las visitas, She received the los visitors, ministros, ministers. atendía a la familia She took care of the families, y respaldaba a su esposo. and she would back up her husband. Él tenía una disciplina entre oración y estudio de 13 horas al día. He had a discipline of prayer and studying 13 hours a day. Ahora, el papá de Sara, Now, Sarah's Sara dad, era la esposa, Sarah was the wife. el papá de ella también fue pastor Her dad was also a pastor y uno de los 10 fundadores de la Universidad de Yale. and one of the 10 founders of Yale University. A los 23 años, At the age of 23, él comienza a ser el asistente de su abuelo he started to be the assistant of the grandfather en una iglesia en Massachusetts. in a church in Massachusetts. Esta es la iglesia donde él tenía 23 años. This is the church where he was 23. A ver, ¿hay alguien aquí? Los que tienen más de 35 años, levanten la mano. Those who are older than 35, raise your hand. Yo creo que es más fácil. Los que tienen menos de 35. Who are younger than 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. 11, como 11 personas.
¿Por qué le pregunto esto? Porque en 1700 And why do I ask you this? Because in 1700s, el averaje de vida en Estados Unidos era 35 a 40 años. the lifespan is between 35 to 48 years old. Porque no había penicilina, no había medicina. There was no medicine. Muchos niños nacían en el parto, morían. Many kids will die at birth. La viruela o el sarampión o cualquiera de estas cosas acababa con... Chickenpox, all these things will end them. Entonces, se da cuenta lo que yo estaba leyendo de su predicación, Did you realize when I was reading about his sermon, exhortando a las personas acerca de que en cualquier momento podían morir? exhorting people that at any moment they can die? Aunque todavía para nosotros también puede ser. Even though for us right now it can still be. Pero en el año 1700 ellos veían la muerte continuamente, fácilmente, cualquier cosa podía llevarte But a in la muerte. 1700 they will see that continuously anything can take them to death. Pero él a los 23 años se convirtió, era una de las iglesias más importantes y más grandes de ese lugar en Massachusetts. But at the age of 23, this was one of the biggest church in Massachusetts. Su abuelo era considerado, así se le llamaba, como el Papa, His grandfather was considered the Pope porque por su influencia, su poder, sus 60 años de pastor, because of his influence, his power, 60 years of su pastoring, experiencia. his experience. Y ahora él, su nieto, está con ese, o sea, pararse en ese púlpito debajo de su abuelo no era tan sencillo. And now that grandchild standing in that pulpit under the wing of his grandfather wasn't easy. Pero su abuelo muere His grandfather dies, y él queda como pastor de esa iglesia a la edad de 26 años. and he becomes a pastor of that church at the age of 26. Y durante más de 20 años predicó en esa iglesia. And he preached in that church for more than 20 years. Y empezó un avivamiento. And a revival started. En el año 1734 a 1735, In 1734 to 1735, el pueblo donde él estaba eran más o menos 1000 personas where he was, there was about 1,000 people, y 300 personas estaban plenamente entregadas a Dios. and 300 people were surrendered completely to God. Hubo un renacimiento, un avivamiento en ese pueblo There was a rebirth and a revival in that que nation, se fue extendiendo that is extended por otros pueblos alrededor. through other towns nearby. De manera que, ¿por qué hablamos de esto? Therefore, why do we talk about this? Porque queremos que Dios nos pueda usar Because we want God to use us para traer un avivamiento a esta tierra. to bring a revival to this earth. Y tenemos, al recordar lo que estos hombres lograron, And when we remember what these men were able to do, se activa nuestra fe. our faith is activated. Mire que prácticamente ninguno aquí sabía nada de esto. Look, none of us knew anything here. Y es algo que al enemigo le interesa que nosotros ignoremos And this is something the enemy is interested to keep us ignorant in. hasta dónde Dios puede moverse Up to where God can y lo move que Dios puede hacer. and what God can do. Ahora, a él lo invitaron a una iglesia que la gente estaba apática. They invited him to a church who was filled with apathy. Venían, They would come. pero era una rutina religiosa. It was a religious routine. Las personas no estaban realmente amando a Dios. People weren't truly loving God. Esto fue en una iglesia en Connecticut. Esta es la iglesia. This was in a church in Connecticut. Y ahí fue donde él leyó lo que yo comencé a leer hoy al empezar. And that is what he read, what I read when I started. Y eran 5 predicadores There were 5 preachers, y le dieron la oportunidad a él. and they gave him an opportunity. Él era un teólogo muy preparado, He was a very well-prepared theologian. pero era una persona que no gritaba. He was a person that didn't scream. Así como, bueno, yo creo que yo lo leí con más emoción de como él leía. I read it with more excitement than when he was reading it. Él leía calmadamente. He read it with tranquility. Y es muy interesante porque una vez más nos damos cuenta que lo que Dios va a hacer no depende de
de las habilidades de nosotros. And it's interesting because once more it is revealed to us that God is not going to do according to our abilities. No depende de eso. It's not according to that. Ahora sí depende de algo de nosotros. It depends on something, yes. El hambre que The tengamos, hunger we la have, fe que tengamos, the faith we el have, deseo de que Dios se mueva en nuestro the corazón. desire for God to move in our hearts. Pero habilidades, él sí era un hombre muy estudiado, pero lo que más tenía era que amaba a Dios. But ability, what he had the most was that he loved God. Y entonces ahí él se hace un avivamiento mayor So a greater revival occurs in this place. y después de más de 20 años de estar en su iglesia, And after more than 20 years being in the church, el abuelo de él había instituido que la Santa Cena era abierta. the grandfather instituted that the Holy Communion was open. Pero abierta en el sentido no que todos los creyentes podían tomarla, sino que cualquiera podía tomarla. Open in the sense that only believers could drink it, but anyone could Cualquier drink it. persona que entrara a la iglesia, no importando quién, podía tomar. Any person coming into church, no matter who, could drink it. Y él cambió esto. And he changed this. Él dijo que piensen por un momento, pues nosotros estamos en el 2026. Think about this for a moment. We're in 2026. Es muy distinto al 1700. It's different than 1700s. En un pueblo todo se sabe. In the town, everything is known. Entonces, piénsenlo de esta manera. Think about it this Me voy way. a poner yo de ejemplo. I'm going to put myself as an Si example. usted me vea en la calle con otra mujer, If you see me in the streets with another woman, abrazando, besándome, hugging them, kissing y her, el domingo me vea a mí aquí ministrando la and Santa, Sunday you see me here ministering the Holy a Supper, usted le va a dar un colapso. you're going to collapse. Entonces, eso era lo que le pasaba a él. That's what happened to him. Que veía a la gente que vivía de cualquier manera y venían a la iglesia. He would see people live any way and then come to church. Nosotros tenemos un dicho en Colombia: We have a saying in Colombia. ojos que no ven, corazón que no siente. Eyes that don't see, hearts that don't feel. Pero en un pueblo tan pequeño todo se ve. But in a Todo se nation, sabe. in a town that is so small, everything is known, Y él quiso everything is seen. cambiar esto And he wanted to change this. y lo despidieron. And they fired him. Después de haber visto un gran avivamiento en su iglesia, After seeing a great revival in his church, después de todo lo que había pasado, after everything that had happened, tantos años invertidos, so many years invested, lo despidieron they fired him porque él trató de hacer este cambio. because he tried to make this change. Pero duró un año más He lasted another year, predicando y sirviendo mientras que conseguían otro pastor. preaching and serving while they found another pastor. Si usted, cuando en los próximos días quiere investigar, investigue para que se dé cuenta la grandeza de este hombre, hasta dónde llegó. Y hoy en la mayoría de las universidades se estudian sus escritos. In the next few days, if you want to find out more about him, investigate, you'll find out his greatness. And in the majority of universities, what he wrote is read and studied. Y sus libros son tesoros en muchas de las universidades. His books are treasures in many O universities. sea que cuando a él lo despidieron de su iglesia, So when they fired him from his church, tenía muchas otras puertas abiertas. he had other doors open. Pero él tomó una decisión. But he made a decision. Se fue a ministrarle a los indios. He went to minister to the Native Americans. Eso fue en el año 1751. That was in 1751. Y estuvo predicándole a los maicanos y Mohawk. He Mohawk. preached to the No sé cómo es. Maicanos and Mohawks. Ajá. Y estuvo 7 años con ellos. He was there 7 years with them. Prácticamente ellos le tenían que enseñar palabritas y él estaba ahí predicándole a estos indios Practically, they had to teach him words, and he was there preaching to y them protegiendo, and protecting them. porque muchas veces los abusaban. Because many times they were abused. Y él entonces estaba haciendo este trabajo, se mudó ahí con su familia, sus hijos, And he was doing this work. He moved there with his family, his wife and children. que recuerde que eran 11. Remember, it was 11 of them. Y ahí
le llamaron de lo que hoy es la Universidad de Princeton And there they called him from what now is known as Princeton. para que fuera el decano o el presidente de la universidad. So he could be the deacon or the president of the university. Él no quería aceptar. He didn't want to accept it. Esta universidad de Yale y Princeton eran principalmente universidades teológicas. Yale and Princeton were principally theological universities. Y a él lo llamaron para que preparara futuros pastores. And they called him to prepare future pastors. Y después de mucho pensarlo, parece que Dios le habló y aceptó. And after thinking for so long, I think God spoke to him and he accepted. Duró 35 días como presidente. He was there 35 days as a president. Porque vino, déjeme decirle la palabra exacta, viruela. Is that chickenpox? Le vino la viruela, o vino la viruela, a él no lo había tocado, pero se dejó vacunar. And chickenpox came and it hadn't touched him, but he got vaccinated. Y la vacuna lo mató. And the vaccine killed him. Porque, acuérdense, estamos hablando 1758. We're talking about 1758. Él estaba con una de sus hijas He was with one of his en el daughters momento de su muerte. in the moment of his death. Y ahí él le escribió una carta para su esposa, And he wrote a letter to his wife. que no alcanzó a llegar a su esposa porque a los 6 meses su esposa murió. And it didn't reach his wife because his wife died 6 Porque months vuelvo y later. le digo, la vida no era como la nuestra. Because again, life was not like ours. Morían fácilmente por cualquier cosa, la gente moría. They would Nosotros, mire, hoy póngalo ahí en inteligencia artificial, cuánto es el promedio de vida de Estados Unidos. They would Ahora, die quickly, you know. It's not, life wasn't like now. Now you can put and check what's life expectancy. es bueno, It's good. pero nos sentimos seguros, Do we feel secure? nos sentimos secure? confiados. Do we feel Tenemos trusted? medicina, We have medicine. tenemos comida, We have food. tenemos mucha tecnología We have y technology. eso nos hace sentirnos fuertes. And that makes us feel strong. Y pensamos muchas veces que nada nos puede pasar, And we think many times nothing can happen pero to us. igual también seguimos siendo vulnerables. But we continue being vulnerable. Y al final necesitamos de Dios. And at the end, we need of God. De manera que quiero concluirle, Therefore, I want to conclude today. dentro de lo mucho que estuve toda la semana investigándole la vida a este hombre, In all that I was investigating the life of this man, él se considera uno de los teólogos y pensadores cristianos más importantes de la historia de Estados Unidos. he is considered one of the most important theologians and thinkers of Christian humanity in the United Y States. su influencia, And his influence. porque recuerde, esto es lo que pasa con el avivamiento, Remember, this is what happens with revival. que lo que empezó a pasar donde él estaba, What started to happen where he was, venían otros pastores, other pastors came, venían otras personas de otros lugares other people from other places came, y lo llevaban a sus países y a otros lugares. and would take him to his country and other places. Porque eso es lo que es el avivamiento, es un fuego de Dios. Because that's what revival is, a fire of God. Y cuando alguien tiene fuego, And when someone has fire, viene alguien que está apagado, pero que quiere también el fuego se enciende. someone who is not lit on comes and wants the fire, and they are Es also lit on. interesante porque en esos 7 años con los indios, Interesting because in these 7 years with the Native él Americans, escribió muchos libros he wrote many books, y usted los puede conseguir and you can find them hasta gratis porque en audio se lo leen en el celular. free through audiobook, where they read it to you. Que muy, bueno, usted vio lo que le empecé a leer, que fue una pequeña parte de su prédica. You saw what I started to read to you as a small part of his sermon. Un excelente escritor. Excellent writer. Su influencia alcanzó la predicación, la teología y la filosofía, His excellence reached theology, philosophy, la educación, education, las misiones missions, y los avivamientos. and revivals. Sus escritos enseñaron que Dios debe ser el centro de toda la vida. His writings taught us that God should be the center of our life.
La verdadera conversión transforma el carácter. True conversion transforms our character. Estoy diciendo los puntos más importantes que él enfatizaba. I'm saying the most important points he emphasized. Él dice las emociones espirituales deben examinarse por sus frutos. Spiritual emotions should be examined through their fruits. O sea, hay gente que tú puedes gritar, brincar, saltar y hacer tu escándalo. There are people that you can scream and shout and do a whole theater. No problema. No hay problema. No hay problema, No pero problem. los frutos. The fruits. Porque si tú brincas, saltas y escándalo, pero no tienes fruto, Come on. If you jump, shout, and scream and you have no fruit, la mente y el corazón deben rendirse juntos ante Dios. the mind and heart should surrender together to God. La mayor felicidad del ser humano se encuentra en contemplar y disfrutar la gloria divina. The greatest joy is to contemplate the glory, the divine glory. De manera que en esta noche So tonight, yo quiero invitarle a que reflexione, I want to invite you to reflect. porque muchas cosas fueron, pero van a volver a ser. Because many times things happen and are going to be again. Hoy nuestras vidas se han extendido. And now our lives have been extended. Antes tú veías a una persona de 40, 50 años y lo veías anciano. You will see a person of 40, 30, and you saw them old. Ahora de 40 y 50 se ven jóvenes. Now, 40 and 50, they look young. La vida se ha extendido. Life has been extended. La tecnología sigue extendiendo la vida. Technology keeps extending life. Nosotros vivimos en un país donde tenemos una infraestructura que nos ayuda a tener más tiempo de vida. We live in a country where we have a structure that helps us have more years. Yo amo a este país porque es donde mis hijos nacieron y donde yo llevo ya más años aquí que en mi tierra. I love this country because it's where my children were born, and I have more years in this country than my own land. Pero recuerda que no que a veces el sistema te absorbe también Remember also that the system absorbs you y te quita lo más importante, and takes the most important thing, el tiempo de Dios. the time of God. Y por eso reflexionemos, And that's why let's reflect. porque igual aunque podemos vivir más y nos vemos mejor que antes, Because although we can live better and more, and we can live better, we look better than before. y comparado a aquella época, pues nosotros vivimos mucho mejor. And compared to that time period, we live better. Todavía somos frágiles. We're still fragile. Todavía nuestra vida puede cambiar de un día a otro. Our life can still change from one day to the next. Todavía no sabemos cuándo será el día de nuestra partida. We still don't know when will be the end of our life. Pero aquí sí quiero que entienda que al final lo mejor que podemos tener But I want you to understand that at the end, the best we can have no es solamente posesiones, dinero en el banco, is not only possessions and money in the bank, sino que hayas podido acumular en el banco celestial. but that are gonna have what you accumulate in the heavenly bank. Y esas son las cosas que hacemos para el Señor. But it's the things that we do for the Lord. Eso es lo que acumula allá arriba. That's what gets accumulated up there in heaven. Cada cosa que hacemos para Él. Everything we do for Him. De manera que invierte también en el reino. Invest in the kingdom as well. Cuando digo esto no hablo de ofrenda ni de dinero. When I'm talking about this, I'm not talking about offerings or money. Que algunos usan eso para el dinero. Because many use that for money. Pero yo quiero ir más allá del dinero. But I want to go beyond money. Lo que inviertes de tu vida What you invest in your life para el reino de los cielos. for the kingdom of heaven. Eso es lo que cuenta. That's what counts. En esta noche yo te pido, oh Dios, Tonight I ask you, Lord, comprendo que no son nuestras habilidades, I understand it's not our abilities, que no son nuestro intelecto, that is not our intellect, que no va a ser nuestros dones. that is not our gifts. Ni siquiera podemos decir que el conocimiento, We can't even say the knowledge. que eres tú, oh Dios, It's you, O Lord, y que causa el avivamiento. who causes the revival. Eso está claro. That's clear. Pero al estudiar los avivamientos, But as we study the revivals, hubo alguien there was someone
que se conectó con ese Dios soberano. that connected to that sovereign God. Y que por medio de esa conexión And that through that connection, vino el avivamiento. the revival came. Y esa persona que fue la conexión And that person that the connection was no sucede por su capacidad, doesn't happen through his ability. sucede por su It entrega, happens through surrender. sucede por su rendición, It happens through surrendering. sucede por su amor a Dios For the love to God. y por el amor que tiene a las personas de que se acerquen a Cristo. And for the love that they have for God for people to grow closer to God. Y ese amor lo lleva a predicar, And that love brings us to preach. ese amor lo lleva a orar por las personas That love brings us to pray for people. y ese amor es el que provoca And that love is the one that provokes el avivamiento. the revival. De manera que sí es necesario una persona Therefore, a person is important, is que necessary. sirva de vínculo, A person who serves as that vehicle, diría yo, entre el cielo y la tierra, or that knot between heaven and earth, para que ocurra este avivamiento. so this revival can happen. Señor, y te pedimos, oh Dios, Lord, we ask you, mira nuestro grupo, nuestra congregación. look at this group and our congregation. Te pido, oh Dios, que se encienda nuestro corazón, I ask you, God, to light up our hearts, que vivamos para ti, that we may live for you. que cada día haya una mayor pasión por ti, That every day there's a greater passion for you. que aún en nuestros trabajos, ocupaciones, nuestras metas y objetivos, That even in our work, our occupation, our goals, tú estés ahí you may be there con cada uno de nosotros. with each one of us. Señor, te da una palabra que está desesperada. Lord gives a word to the one who's desperate. No te desesperes, te dice. Do not become dismayed. Si hay alguien que está hoy angustiado, desesperado, If there's anyone in anguish, porque desperate, tiene un problema, because they have a el problem, Señor te dice, no te desesperes. the Lord tells you, do not become desperate. Yo estoy contigo. I am with you. Dice el Señor, desespérate por mí. The Lord says, become desperate for me. Búscame Seek me, y me encontrarás. and you will find me. Búscame Seek me, y verás and you will see lo que puedo hacer en tu vida. what I can do in your life. Él está buscando adoradores He is seeking for worshipers que le adoren en espíritu y en verdad. who worship in spirit and truth. Dice la Biblia que le está mirando por todo el mundo, The word says he's seeking through the world, buscando a ver si hay alguien que cree. seeking if there's someone who believes. No sé cómo está tu fe, I don't know how your faith is, pero yo sí creo but I believe que Dios todavía puede hacer algo mayor that God can still do something greater con nosotros, with us, con esta congregación. with this congregation. Todavía Dios puede hacer algo mayor en Buen New York. God can still do something greater in us here. Todavía Dios puede hacer algo mayor en este país. God can still do something greater in this country. Escúcheme, la gente está necesitada, Listen to me, people are in need. está angustiada, They desesperada. are in anguish, desperate. Y el único que tiene la salida, And the only one who has the way out, el único que tiene la the solución only one who has a solution es Cristo Jesús. is Christ Jesus. Y ese es el que nosotros tenemos. And He is who we have. Y ese es el que nosotros predicamos. And He is who we preach. Usted no ve que las cosas se mueven por necesidad. You don't see that things are moved by necessity. Y la necesidad más grande que tiene el ser humano es Dios. And the greatest necessity the human being has is God. Aunque no lo sepa, Even if they don't know it. pero es la necesidad más grande que el ser humano tiene. But it's the greatest need that the human being has. Que nada lo puede llenar sino Cristo. That nothing but Christ can Que fill. pueden buscar en el mundo, en todas las cosas, pero solo Cristo puede llenar ese espacio en el corazón. They can seek in the world and everywhere, but only Christ can fill that spot in the heart. Solo el Señor puede satisfacer, Only God can satisfy, llenar fill, y colocar esa paz. and place the peace. Y correrán ríos de tu interior. And rivers will flow from your De interior. manera que en esta noche, oh Dios, te pedimos So tonight we ask you, Lord, una vez más, once more, que venimos a soplar la llama en esta noche. we come to blow the fire tonight. Porque el fuego no se ha apagado. Because the fire has not been turned El off. fuego hay que revivirlo. The fire has to be revived. El fuego hay que The soplarlo. fire has to be El blown. fuego hay que alimentarlo. The fire has to be nourished. El fuego hay que animarlo. The fire has to be revived. Pero el fuego no se ha But apagado. the fire has not been turned off. Ahí están las brasas en tu corazón. The flames are in your heart. Sopla
Oh Dios, blow, oh God, sobre nosotros. over us. En esta noche te pedimos Tonight we ask you que sople sobre to nosotros. blow over us. Y te damos gracias And we give you thanks por todo lo que has hecho hasta ahora, for everything you've done to now, pero también por lo que vas a hacer. but also for what you will do. Creo que lo que empezaste con nosotros I believe what you started with us no va a terminar hasta que lo completes will not finish until you complete it y hasta que lo perfecciones. and until we perfect it. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.